la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Recordando que el apóstol Pablo escribe esta carta a Timoteo desde prisión, la segunda vez que el apóstol Pablo estaba preso en Roma. Ya esta vez sí era la vez definitiva que el apóstol Pablo iba a estar en ese lugar, iba a permanecer en ese lugar e iba a recibir una sentencia que lo iba a llevar a partir de este mundo, de este plano terrenal. Entonces esta carta la escribe, está datada, la datan los historiadores en el año 64 o 66 después de Cristo. Entre el año 64 y 66 después de Cristo está datada esta segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Se ha visto esta carta como una carta de despedida, una carta bastante sentida y de una vez también animando mucho a Timoteo, a pesar de que Pablo estaba preso en Roma. Ya Pablo era bastante avanzado en edad y aquí no fue como la primera vez que estuvo preso en Roma, que permaneció en una casa que habían alquilado y allí estaba. No, esta vez estaba en una cárcel, en una celda fría, oscura, en una celda y en bastante soledad, porque los que estaban con él, los de Asia, lo habían abandonado. El único que había permanecido con él a pesar de las circunstancias era Lucas. Recordemos que Lucas es quien escribe el libro de los Hechos de los Apóstoles, así también como el Evangelio de Lucas. Entonces acá el único que lo acompaña es Lucas allí en ese momento de la historia, ya en la parte final de la vida de Pablo, un hombre que cumplió con su ministerio, un hombre que cumplió con lo que el Señor había colocado en sus manos, uno de los ejemplos como discípulos del Señor, como apóstol del Señor. Este hombre Pablo, a pesar de que no permaneció junto con los otros apóstoles, con Pedro, con Juan, con esta gente allí en el momento de que Jesús andaba en su ministerio, él fue también, encomendado por nuestro Señor Jesucristo. Primero reclutado por nuestro Señor Jesucristo y luego enviado al ministerio, luego de haberlo preparado durante un tiempo. Entonces vemos allí que Pablo escribe esta carta desde prisión a Timoteo, que estaba en la iglesia, al frente de la iglesia que estaba en la ciudad de Éfeso, una iglesia donde estaban pasando cosas allí rudas, y que el apóstol Pablo envía pues a Timoteo allí a redireccionar esta iglesia con instrucciones precisas. Esas instrucciones las encontramos en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, y aquí confirma pues ese amor pastoral del apóstol Pablo por la iglesia que estaba en Éfeso, y especialmente por este muchacho, por este joven Timoteo, que relativamente era joven, relativamente en comparación con muchos líderes espirituales en ese tiempo, que eran avanzados en edad, llámese 55, 60 años en adelante, era que alcanzaban pues ese nivel. En cambio Timoteo era un joven de 35 o 40 años en ese momento de la historia, y le tocó pues estar al frente de la iglesia que estaba en Éfeso, y esto le causaba pues cierto nerviosismo a Timoteo allí. También era un hombre que era enfermizo, según lo que el apóstol Pablo escribe en su primera carta. Para sus constantes enfermedades le recomendó que tomara vino, que no tomara solo agua, sino que tomara también un poco de vino por sus enfermedades en el estómago y todo esto. Entonces vemos allí que este era un joven también bastante tímido, pero
era un joven instruido en la palabra del Señor, con el conocimiento necesario de las Escrituras, lo que nos lleva a entender que no necesariamente tenemos que ser unos ancianos, unos viejos ya que mastiquen el agua para poder tener conocimiento de las Escrituras, porque es cierto, la vejez o el tiempo que hemos permanecido acá en este plano terrenal nos da cierto conocimiento, pero la sabiduría que podemos alcanzar por las Escrituras, la sabiduría que viene de parte de Dios, esa nos la da el constante buscar, el constante escudriñar, el constante estar en el estudio de las Sagradas Escrituras, porque hay personas que pueden durar 40 años en una congregación, 40 años asistiendo a una congregación, y si no tienen, y si ni siquiera se interesan por leer las Sagradas Escrituras, si ni siquiera se interesan por leer, si no lees, mucho menos vas a meditar, y si no meditas, mucho menos vas a estudiar. Entonces, esto ocurría con Timoteo allí, en ese momento de la historia. Entonces llegamos aquí a este punto, al capítulo 2 de esta segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Vamos a leer en primera instancia a partir del versículo 1 y hasta el versículo número 7. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, a partir del verso 1, dice la palabra del Señor: Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar. También para que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento. El Señor te dé entendimiento en todo. El apóstol continúa aquí y, como les decía hace un momento, ese trato especial para con Timoteo como a un hijo, se refiere aquí el apóstol Pablo a Timoteo, y en el verso 1 le dice: Tú, pues, hijo mío. Lo está tratando con ese amor de padre como si fuera un hijo. Recordemos que el apóstol Pablo conoció a este muchacho, a Timoteo, muy joven en una ciudad llamada Listra. Allí lo conoció y vio la capacidad que tenía el muchacho, y un muchacho que gozaba de muy buen testimonio para con todos allí en aquel lugar. Un muchacho que estaba centrado en el camino del Señor, en el conocimiento de las Sagradas Escrituras. Esto era este muchacho, por eso el apóstol le llama la atención, lo recluta para que se unifique, para que se una a él, para recibirlo pues como estudiante, como para prepararlo, para terminarlo de preparar, para enviarlo al ministerio. Y alcanzó un grado tal este muchacho Timoteo que se ganó la confianza de Pablo para enviarlo allí a esa iglesia que estaba en Éfeso a solucionar los distintos problemas. Y entonces el apóstol Pablo, durante todo ese tiempo, y ahora que ya estaba a punto de partir, de ser pues ejecutado, aquí se refiere y lo trata con mucho más cariño, porque era necesario para animarlo a seguir adelante. Le dice: hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Podemos notar aquí que el Señor no le dice, que el apóstol Pablo no le dice a Timoteo: esfuérzate en el legalismo, en las cosas que el mundo, no, esfuérzate en la gracia, porque es por gracia, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, por la gracia que es en
nuestro Señor Jesucristo. Debes esforzarte por la gracia, no por por guardar leyes, por esto, por aquello, no, es por la gracia, porque es a través de la gracia que somos o que obtenemos ese regalo maravilloso que el Señor quiere entregarnos, lo cual es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces continúa en el verso 2, el apóstol escribiendo acá a Timoteo, le dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. El apóstol le pide aquí a Timoteo que ahora le toca a Timoteo relevar, tomar el testigo en la predicación del evangelio. Pablo, como lo vamos a ver luego más adelante en la carta, en el estudio de esta carta, Pablo ya sabía que esta era la última vez que iba a estar preso allí en ese lugar, que de allí iba a partir era con el Señor. Entonces le está colocando, le está entregando el testigo, le está colocando el evangelio en las manos a Timoteo, la enseñanza. Le dice, le escribe a Timoteo: lo que has oído de mí ante muchos testigos, yo te lo enseñé delante de mucha gente, delante de muchos escucharon cuando yo enseñaba, pero tú prestaste atención de una forma más, te comprometiste más con el aprendizaje, porque muchos en verdad son muchos de nosotros se nos enseñan las escrituras, estamos allí, participamos de la enseñanza, pero pocos son los comprometidos, pocos son los que se comprometen en verdad a comprometerse a seguir el camino del Señor, a enseñar, a aprender para luego enseñar. Entonces el apóstol Pablo le dice aquí: tienes que enseñar lo que aprendiste de mí delante de muchos testigos. Yo no me escondí, no te enseñé a ti aparte, no te metí en un lugar para enseñarte, sino te enseñé delante de muchos testigos. Habían otros aprendiendo, escuchando allí, lo aprendiste y tú te interesaste en poner un poco más de atención. Le dice, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Le está diciendo aquí el apóstol Pablo a Timoteo: es necesario que enseñes lo que aprendiste de mí a otras personas también. El evangelio que recibiste de mí es necesario que lo enseñes a otras personas. Esto nos habla de discipular a otras personas, de discipular para enviar, de preparar a gente que esté dispuesta también a enseñar a otros, que a la vez estén dispuestos también para enseñar a muchos más. Entonces es el trabajo que nos envía a hacer. Por eso en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 28, nos habla de ir a hacer discípulos, en todo el mundo. Entonces, hacer discípulos debemos tomarlo en cuenta, porque van a haber, como les decía, muchos que van a querer aprender de las Sagradas Escrituras, incluso van a recibir las mismas enseñanzas que muchos, pero pocos son los que se van a comprometer a enseñar. Pocos son los que se van a interesar en aprender bien para enseñar. Pocos también son los que tienen este don, porque no todos tienen el don. Recibimos el don de Dios, recibimos el don de parte de Dios. El Espíritu Santo que Dios colocó en nosotros es el que nos va a guiar y nos va a colocar el don. Y nuestro compromiso con el Evangelio, nuestro compromiso con nuestro Señor Jesucristo es predicar el Evangelio. Por eso cuando el Señor en el Evangelio de Marcos
en el Evangelio de Marcos nos habla o nos dice pues de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Nos está enviando a llevar el mensaje del Evangelio. Pero entonces también tenemos que hacerlo de manera cabal, de manera responsable, porque debemos, por ejemplo, aquí nos surge una pregunta en este tiempo, aquellos que tenemos cierto tiempo caminando en el Señor. Por ejemplo, Pablo vio a Timoteo como un futuro, como lo vio en un futuro enseñando. Cuando Pablo conoció a Timoteo muy joven, vio en él algo especial. Por eso lo recluta como discípulo también del Señor y comienza a prepararlo. Ahora lo está encomendando. Lo que aprendiste de mí, enséñalo a otras personas que sean idóneos también para enseñar. No le vas a enseñar a cualquiera. Por eso nos surge la pregunta en este tiempo: ¿cuál es, por ejemplo, en mi caso, cuál es por ejemplo, el alumno de Pablo, el que él percibió que podía cumplir con el ministerio luego, fue Timoteo? Podría yo preguntarme en este tiempo, como siendo Pablo, ¿cuál es mi Timoteo? ¿Quién he visto yo? He visto yo ese deseo en alguien de aprender. He visto yo ese deseo interesadamente en una persona, en alguien que haya escuchado la predicación del Evangelio de mi parte. He visto yo a alguien de esa forma. He reclutado ya yo a alguien para enseñarlo, alguien que sea digno de recibir esa enseñanza y que tenga el compromiso, como lo visualizó, como vio, tuvo el discernimiento Pablo para verlo en Timoteo. Yo en este tiempo he tenido esa capacidad de ver a aquella persona idónea que puede recibir. Estoy preparado yo para enseñar a alguien. Pablo le dice a Timoteo: lo que tú aprendiste de mí, enséñaselo también. Esto encarga a hombres fieles. Por eso les decía, a hombres comprometidos, a personas comprometidas, a aquellos que se comprometan en verdad. Porque ¿qué ha pasado en este tiempo? El compromiso de las personas es muy fugaz, es muy poco para con los caminos del Señor, para con las cosas del Señor. Por eso hay un tema que ha generado mucha controversia en este tiempo, y es el tema de la mujer enseñando. Porque cuando vemos en nuestras congregaciones, que vemos el compromiso de muchas mujeres, el interés de muchas mujeres, porque vemos pues compartimos con ellas, recibimos con ellas la misma enseñanza, y vemos el compromiso de aquellas mujeres para con la palabra de Dios, para con el aprender con entusiasmo, para aprender, y no solamente aprender, sino también enseñar. Entonces esto nos lleva a ver el poco compromiso del hombre en este tiempo con el Señor, con las cosas de Dios. Entonces Dios va a levantar, o Dios se va a proveer de aquellas personas idóneas para cumplir con este ministerio, para cumplir con esta necesidad que hay hoy en la iglesia, en nuestra iglesia. Mire, según un estudio, oiga bien, un estudio que lo hizo una firma norteamericana, una firma estadounidense. Una firma estadounidense hizo un estudio con respecto al conocimiento de la Biblia desde Canadá hasta el cono sur, llámese Argentina, allá abajo en el cono sur. Y el 90% de los cristianos
el 90% de los cristianos sufre analfabetismo bíblico. El 90%. No estamos hablando de un número pequeño, estamos hablando de un gran número de cristianos que están en el cuerpo de Cristo, se congregan, son salvos, pertenecen a la iglesia de Jesucristo, pero carecen del conocimiento bíblico necesario para enseñar a otros. Entonces es necesario que nosotros nos enfoquemos. Por eso Pablo le dice a Timoteo aquí: hey, lo que aprendiste de mí, yo no te enseñé cualquier cosa, te enseñé el evangelio que Jesús puso en mis manos, que el Señor colocó en mí. El evangelio lo coloqué en tus manos. Ahora te toca a ti, porque ya yo estoy pronto a partir. Ahora te toca a ti enseñar a hombres idóneos, a hombres que sean fieles y que sean idóneos para enseñar también a otros. Que estos que tú vas a enseñar, esta persona que tú vas a enseñar, sean idóneos también para enseñar a otros. Entonces por eso nos surge la pregunta, así como Pablo escogió a Timoteo, porque vemos en las distintas cartas de Pablo, en las distintas cartas sí, de Pablo, cómo recomienda a Timoteo para muchos, y a otro que recomendaba también era a este muchacho también, un joven también llamado Tito. Estos dos jóvenes fueron discípulos fieles de Pablo y se mantuvieron allí en la línea. Por eso el apóstol le escribe aquí a Timoteo y le dice: hey, lo que aprendiste de mí, enséñale también a hombres idóneos, a personas que sean competentes, que sean capaces de enseñar, no a cualquiera. Por eso es necesario, por eso les decía, mire, hoy en este tiempo, como el estudio lo refleja, el estudio hecho por esta firma estadounidense que revela un 90% de analfabetismo bíblico acá en América. Estoy incluyendo, esta firma incluyó América, desde América del Norte, América Central y América del Sur, incluyó todo. El 90% de analfabetismo bíblico, el desconocimiento de las Escrituras, el desconocimiento de la palabra de Dios. Muchos no conocen las Sagradas Escrituras. Y tú los ves con una Biblia bajo el brazo todo el día. Pero ¿qué haces con una Biblia debajo del brazo si no la lees? Léela. Porque lo importante no es cargarla aquí o cargarla en la mano, es cargarla acá. Memoricemos versículos. Vamos a interesarnos en esto, a leer, a estudiar, a indagar, a escudriñar. A eso estamos llamados. Pero lamentablemente pocos son los que se interesan. Por eso el apóstol recomienda a Timoteo: hey, a los que sean fieles, que sean idóneos, que sean personas interesadas en enseñar, que estén en disposición también de enseñar a otros para que se extienda. Entonces allí nos habla de una primera generación, la generación de Pablo, luego la generación de Timoteo, luego la generación de aquellos que Timoteo iba a enseñar, y nos habla de una cuarta generación que eran los que aquella gente idónea iba a enseñar a otros. Entonces se ha venido. Debemos nosotros estar atentos a esto y comprometernos, no con alguien externo, sino con Jesús, con nuestro Señor Jesucristo, a predicar su evangelio, a predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, este que le fue encomendado a Pablo, y Pablo ahora se lo está encomendando a Timoteo. Y como les decía, el apóstol Pablo deja esta enseñanza aquí plasmada en esta carta, que fue
colocada aquí en las Sagradas Escrituras, en la Biblia, para que nosotros podamos también entender lo mismo, podamos estudiarlo y ponerlo en práctica también. No solamente estudiarlo y guardármelo, no, estudiarlo y ponerlo en práctica. ¿Cómo lo pongo en práctica? Lo estudié, ahora voy a enseñar a otros. Ahora voy a enseñar a otros también a que puedan desenvolverse de la misma manera que yo. Y siempre teniendo como ejemplo a nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice, sigue el apóstol Pablo en el versículo número 3. En el versículo número 3 dice el apóstol Pablo, vamos a leer el versículo 3, dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Vamos a leer también el 4. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Aquí el apóstol Pablo le está poniendo de ejemplo a Timoteo los soldados. Un soldado, la vida de un soldado. Pablo estaba preso. Pablo había convivido con aquella gente. Pablo le predicó el evangelio a muchos de esos soldados. Tuvo la oportunidad de hablar con esos soldados e indagar la vida de estos soldados. Y estos soldados eran hombres que salían a una campaña, a una guerra, a una batalla, iban a una misión. Y estos soldados tenían que estar dispuestos incluso a perder la vida en esa batalla, a perder la vida en esa encomienda que les había encomendado el César en este caso el emperador romano, que era Nerón en ese momento. Entonces esos soldados tenían que estar dispuestos a todo eso, a pasar frío, hambre, si salían heridos, si salían con suerte y salían heridos, pero salían vivos de la batalla, tenían que estar dispuestos a recuperarse y si no estaban muy mal heridos, seguir batallando por su vida allí, pero no solamente por su vida, sino también por el emperador romano. Tenían que estar dispuestos esos soldados que estaban custodiando a Pablo allí en ese momento, cuando estaba preso en Roma. Entonces Pablo había indagado la vida de estos soldados. Estos soldados sobrevivían, llevaban, cuando iban a esas campañas cuando iban a la guerra, llevaban nada más lo necesario para subsistir y tenían que sufrir, como dice aquí el apóstol Pablo, le encomienda aquí el apóstol Pablo a Timoteo: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Es importante que nosotros entendamos esto, que el sufrimiento va a estar incluido en los padecimientos por el evangelio. Tanto así que el Señor nos dice: el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz cada día y venga y sígame. Tome su cruz cada día. Esto nos enseña que debemos estar dispuestos, como dice acá el apóstol Pablo, se entrelaza con lo que le está escribiendo el apóstol Pablo a Timoteo, que esté dispuesto a sufrir penalidades como buen soldado de Jesucristo. Estos soldados romanos estaban dispuestos a entregar la vida por el César, una persona que él mismo se hacía llamar el Quirios, el Señor, el César romano. Pero Pablo está diciendo a Timoteo: hay un solo Señor, que es Jesucristo. Y si estos soldados están dispuestos a dar la vida por el César, cuánto más nosotros como soldados de Jesucristo, como buenos soldados de Jesucristo, tenemos que estar dispuestos a padecer lo que se nos venga, lo que esté allí. Vamos, en ese momento de la historia, en ese momento cuando Pablo escribe esta carta, había una persecución encarnizada en contra de los cristianos. Recordemos que
Nerón había incendiado Roma y había culpado a los cristianos. Y había desatado una persecución en contra de los cristianos. Pablo estaba preso por esto mismo, por predicar el evangelio. Y ahora Timoteo quizás tenía temor por dicha persecución, pero el apóstol Pablo le escribe: sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. No pongas tu mirada allí, pon tu mirada allá en el galardón, pon tu mirada en lo porvenir, en lo que está ya al final del camino. Pon tu mirada en aquel día. Entonces, acá el apóstol Pablo le está siendo honesto, le está siendo muy honesto a Timoteo. Timoteo, parte de las vivencias de nosotros como soldados de Jesucristo es que va a haber penalidades, va a haber sufrimiento, va a haber momentos difíciles. El Señor también, nuestro Señor Jesucristo, en el Evangelio de Juan, capítulo 16, verso 33, también nos habla de los sufrimientos, de los padecimientos. El Señor nos dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad porque yo he vencido al mundo. Esto nos lo dice también nuestro Señor Jesucristo. Entonces van a haber momentos difíciles, van a haber dificultades en el camino, van a haber sufrimientos en el camino, van a haber enfermedades, van a haber dificultades, nos van a rechazar, incluso nuestros familiares nos van a rechazar. Incluso aquellos amigos que compartían mucho con nosotros ya no se acercan a nosotros. Ya no se acercan. La persecución en aquel tiempo, cuando Pablo escribe esta carta, era encarnizada hacia los cristianos. En este tiempo aún no estamos sufriendo ese tipo de persecución. Va a llegar el momento en que sí. En otras partes del mundo, en África, en estos días atrás, en estos meses atrás, veíamos cómo estaban masacrando a la iglesia de Jesucristo por allá, por África. Entonces, hay lugares donde está siendo perseguida la iglesia en este tiempo. Acá nosotros en nuestro país, en Venezuela, todavía tenemos la facilidad de predicar el evangelio. Todavía se nos permite predicar el evangelio, pero debemos también nosotros estar dispuestos a sufrir las penalidades como buenos soldados de Jesucristo. Y ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Aquí el apóstol no está diciendo que no vamos a tener cosas, que no vamos a tener pertenencia, no vamos a tener casa, no vamos a tener... Sí vamos a tener, pero sin olvidar la tarea primordial. ¿Cuál es la tarea primordial? La predicación del evangelio, llevar el mensaje del evangelio, compartir el mensaje del evangelio con aquellos que lo necesitan. Interesarnos por salvar a las personas, por predicar el evangelio para que sean salvas. Y luego que estas personas vengan al encuentro del Señor, vengan al camino del Señor, ahora vamos a discipularlos, vamos a enseñarlos para que ellos también vayan y enseñen, para que ellos también vayan y enseñen a otros que sean idóneos también para enseñar. Entonces, esa es la tarea primordial. Por eso no es que nos vamos a interesar más en buscar riquezas como muchos, lamentablemente, hay que decirlo. Como muchos en este tiempo andan enseñando que Dios lo que quiere es que tú vivas una vida en prosperidad, pero la Biblia no me enseña. La Biblia me enseña que van a haber momentos difíciles, que van a haber dificultades, que van a haber enfermedades, que van a haber escasez, que va a haber tiempo que
Entonces nosotros tenemos que permanecer firmes en el primer propósito, en el propósito primordial. ¿Cuál es nuestro propósito primordial? La predicación del Evangelio. Que necesitamos una casa para vivir, que necesitamos para alimentarnos, para vestirnos. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Por eso es que es importante que no nos enfoquemos en buscar las cosas materiales. Sí, las necesitamos, pero Dios va a proveer. Vamos a trabajar, sí, pero necesito un empleo, sí, lo necesito, pero estoy predicando el Evangelio allí donde estoy trabajando. Como estudiante, soy un estudiante, soy joven y necesito estudiar para prepararme. Ok, está bien, pero estás predicando el Evangelio allí en donde estudias, en la universidad, en el liceo, en donde estés estudiando, en aquellos que están trabajando, que trabajan en oficina, en lugares donde te toque trabajar. Estás predicando el Evangelio, y no solamente predicando, sino viviendo el Evangelio, porque no es solamente predicar, sino también vivir. Entonces la idea no es enredarse, mezclarse, introducirse a buscar las cosas materiales. Sí, las necesitamos. Vamos a trabajar en pos de ellas, por obtenerlas, pero sin desenfocarnos del propósito principal, que es predicar el Evangelio para llegar a las personas. Este es el primer ejemplo que pone el apóstol Pablo acá. El ejemplo o la metáfora de el soldado. El soldado nos habla de lealtad. Esa es la postura con la metáfora del soldado. Ahora nos habla también el apóstol Pablo a partir del verso 5. Vamos a leer el verso 5. Dice: y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Nos pone también la metáfora de un atleta. En ese momento, allá en Grecia, estaban las Olimpiadas, los Juegos Olímpicos. Se corrían maratones y todo este tipo de cosas. Y los atletas debían entrenarse, debían prepararse durante mucho tiempo para participar, porque la idea era ganar. La idea era esforzarse por ganar. Entonces esta gente se preocupaba por prepararse allí, por el entrenamiento, por entrenarse. Esa debe ser nuestra vida como cristianos: entrenarnos, entregarnos a el estudio de la palabra de Dios, el buscar, el orar, el estudiar. Mire, el entrenamiento. Estos atletas lo hacían solos, para el momento de la carrera, el momento que se presentara la competencia, obtener la victoria. Y solamente se presentaban al público. Estaban entrenando durante casi todo un año para ese momento en especial, para el día de la competencia. Se preparaban, entrenamiento diario. Así debe ser el entrenamiento nuestro: entrega total, buscando siempre la presencia del Señor, buscando siempre, indagando, estudiando, escudriñando las sagradas escrituras. Eso nos habla de entrega, de compromiso. Nos habla de compromiso con con nuestro Señor Jesucristo. ¿Puedes hacerlo? Podemos hacerlo.
¿Lo hacemos a diario? Oración, estudio de las Escrituras, de las Sagradas Escrituras, aplicación de esto a nuestra vida cristiana, la oración allí, la búsqueda del Señor constante, la búsqueda constante de la presencia del Señor. ¿Lo estamos haciendo? Estamos entrenándonos para cuando llegue el día que el Señor nos vaya a usar. Me estoy entrenando me estoy preparando para el día cuando el Señor vea que ya estoy listo para usarme. Estoy preparando para esto como este atleta, pero dice allí que debe correr legítimamente. El atleta debe luchar legítimamente para poder ser coronado. En ese momento, cuando estas Olimpiadas, cuando estos Juegos Olímpicos allá en Grecia recibían una corona de laurel. Una corona de laurel era la corona que recibían, el reconocimiento público, respeto, pero tenía que correr legítimamente, porque se hacía trampa en la carrera, se hacía trampa en la competencia, también públicamente era despojado de todo aquello, si se descubría que hacía trampa para obtener la victoria. Por eso nosotros estamos llamados a correr legítimamente la carrera del Evangelio. El que escribe en la carta a los Hebreos, en el capítulo 12, en el verso 1, nos llama a correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, despojándonos de todo el peso y del pecado que nos asedia. Entonces, vamos a correr legítimamente. No vamos a hacer trampa en el camino del Evangelio. Le vamos a hacer trampa a Dios. ¿Quién puede engañar a Dios? ¿Quién puede hacerle trampas a Dios? Si aún no ha llegado la palabra a nuestra boca, cuando ya el Señor conoce qué es lo que vamos a decir. Así nos lo enseña la Escritura. Dios conoce nuestros pensamientos. Conoce lo que hay en nuestro corazón. Dios, ¿le voy a hacer trampa a Dios? Entonces, en la carrera, nuestra carrera cristiana, el fin no justifica los medios. Tenemos que correr legítimamente, cumpliendo con los estatutos, cumpliendo con las ordenanzas, cumpliendo con lo que el Señor ha dejado establecido en su palabra, corriendo legítimamente, porque así como estos atletas eran confrontados allí públicamente, los que hacían trampa eran confrontados, y esto traía deshonra a los atletas y a la familia. Asimismo, aquellos en aquel día, porque vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo como cristianos. Allí vamos a comparecer. Entonces vamos a dar cuenta de todo lo que hicimos, sea bueno o sea malo. Entonces allí nos pone el ejemplo, el primer ejemplo que nos pone, la primera metáfora, el soldado, buen soldado de Jesucristo, lealtad. La lealtad. El segundo ejemplo, el atleta, corre legítimamente, la entrega, el compromiso. Ahora también en el verso número 6 nos pone otra metáfora, el labrador. Para participar de los frutos debe trabajar primero. El labrador, el que labra la tierra, el que siembra, primero debe trabajar. Primero debes trabajar. El campesino, vámonos al lugar. El campesino, voy a sembrar por decir algo, maíz. Voy a sembrar maíz. Primero debo elegir el terreno. Primero debe el campesino elegir el lugar. Ya tengo el lugar. El lugar
tiene montes, tiene mucho monte y hay que limpiarlo. Hay que limpiarlo para poder sembrar el maíz. Entonces hay que cortar todo ese monte, hay que limpiar todo ese terreno para sembrar el maíz. Todavía no ha sembrado, está limpiando. Luego de la limpieza, luego de desmalezar todo el sitio, ahora viene el tiempo de la siembra. Viene el tiempo de la siembra ahora. Entonces vas a sembrar la semilla, siembras tu semilla. Tienes que esperar el tiempo de Dios, el tiempo en que va a dar la cosecha, el tiempo en que ese maíz va a recibir la lluvia temprana para germinar, para brotar, para salir la mata. Luego tienes que esperar el tiempo. Hay maíz en este tiempo que se dan en 40 días, lo llaman el maíz cuarentón. Hay tiempo que se da, hay maíz que se da en más tiempo, 3 meses. Hay algunos maíces, algún maíz, tipo de maíz que se da a los 3 meses, pero tiene que esperar el tiempo para cosechar. Esto nos enseña paciencia, esto nos enseña a que debemos tener paciencia. La carrera, nuestra carrera en Cristo como cristianos, nos enseña que tenemos que ser leales al Señor, que debemos estar comprometidos, tener entrega con el Señor, y que tenemos que esperar con paciencia, que vamos a trabajar en la obra. Vamos a trabajar en la obra. Muchas veces nos vamos a desesperar porque no vemos nadie. Oye, ¿qué pasó si yo predico y hablo y voy por aquí, voy por allá y nadie se convierte? Tienes que seguir trabajando, sigue trabajando, riega la semilla, que va a llegar el momento de la cosecha, porque el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Tienes que trabajar, tenemos que trabajar primero. Tenemos que trabajar en la obra. ¿Cómo trabajamos en la obra? Predicando el Evangelio, llevando el mensaje del Evangelio a todas aquellas personas que necesitan escuchar dicho mensaje. Y vamos a esperar, porque es Dios el que va a tocar esos corazones con su palabra. Es el Espíritu Santo que convence al hombre de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, es el Espíritu Santo a través de la predicación de la palabra de Dios. Entonces vamos a trabajar y en su tiempo vamos a ver los frutos. Y el apóstol en el verso 7 le escribe a Timoteo: considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Considera lo que te digo, piensa en lo que te digo, medita en todo esto que te he escrito. Presta atención y medita en ello. Medita en todo lo que te he escrito y el Señor te dé entendimiento. Cuando nosotros leemos la Escritura, estudiamos la Escritura, vamos a meditar en esa palabra, vamos a meditar día y noche, vamos a meditar el tiempo que sea necesario, y el Señor es el que me va a abrir el entendimiento para poder entender, para poder ver con claridad, para poder recibir lo que Él quiere entregarme. Es Dios. Separados de Él, nada podemos hacer. Entonces nos toca permanecer fieles, como buenos soldados, leales y fieles. Segundo, compromiso y entrega, preparación. Tercero, paciencia para esperar el tiempo de Dios. Porque, como les decía hace un momento, muchas veces nos desesperamos cuando trabajamos y no vemos los frutos. Pero debemos trabajar con paciencia, como el labrador, como el campesino en el campo, como el campesino que siembra. Y dígame si siembra cocos, si hace un sembradío de cocos, de matas de cocos, tiene que esperar aún mucho más tiempo. Tiene que esperar de
8 a 10 años para poder recibir, para poder participar del fruto, el que siembra cocos. Entonces, debemos esperar con paciencia en el Señor. Vamos a predicar, vamos a regar la semilla, vamos a predicar el Evangelio, vamos a llevar el mensaje del Evangelio y vamos a hacerlo sufriendo penalidades como buenos soldados de Jesucristo, corriendo legítimamente, sin hacerles trampa a Dios. Tercero, esperando con paciencia, esperando el tiempo de Dios, esperando que sea Dios el que haga dar fruto, el que haga germinar aquella semilla que se sembró y que pueda dar fruto en el tiempo que Dios lo haya establecido. Por eso nosotros debemos esperar con paciencia, considerando siempre la Escritura, meditando en ella, y el Señor nos va a abrir el entendimiento. El Señor nos va a mostrar lo que quiere hacer con nosotros. Pero es Dios, no nosotros. El tiempo de Dios, los kairos de Dios, no los cronos de los hombres. Los cronos son los tiempos del hombre. Los kairos son el tiempo de Dios. Entonces, vamos a esperar ese tiempo de Dios. Por eso, aquellos que están allí y están caminando con el Señor, yo los invito a seguir avanzando, a sufrir penalidades como buenos soldados de Jesucristo, con entrega, leales al Señor y esperando con paciencia. Pero vamos a seguir avanzando.